Nos adentramos ahora en otro autor moderno, es moderno por los cuatro costados. Esto lo que quiere decir es que es un autor bien instalado en este mundo de la modernidad que habíamos descrito, por lo menos de alguna manera, con Descartes. ¿Cuál es la diferencia entre la modernidad cartesiana y la modernidad kantiana? Si decíamos con Descartes que estábamos en el inicio, en el punto de inflexión, en el punto de quiebre de, de la modernidad, con Kant ya estamos más bien llegando al cierre de la modernidad. Ya es una modernidad en ese sentido mucho más madura y además es una modernidad que ha llegado a decir de sí misma o a pensar de sí misma que es una modernidad, vamos a llamar, ilustrada. En el curso hemos mencionado un par de veces la importancia que tiene para nuestra referencia cultural, epistemológica, filosófica, todo lo que tiene que ver con las metáforas de claridad y las metáforas que tienen que ver con visión y cosas por el estilo. La ilustración es una época en la cual, digámoslo así, los autores, el entorno cultural está bastante consciente de la importancia que tiene esto de dar luces en relación con el conocimiento que tenemos del mundo, de que iluminemos por medio de la razón lo que hacemos, ¿verdad? De hecho, eh, la ilustración tiene estas palabras, ¿verdad? Ilustración en alemán le dicen, tiene que ver con una clarificación, Aufklärung le llaman ellos. En Francia le llaman el siglo de las luces, ¿verdad? En inglés le llaman el enlightenment, que tiene que ver también con esta metáfora de iluminación, de mayor claridad, de mayor visión, ¿verdad? Kant es a todas luces un ilustrado. De hecho, Kant participó en unas respuestas que se hicieron en algún momento a propósito de una pregunta que hacían en una revista a propósito de qué es la ilustración, qué es esto de lo que estamos hablando en nuestra época. ¿Ya? Era una época en la que se estaba hablando de cierta ilustración, entonces le preguntaron a figuras notables del entorno académico, entre ellos a Kant, si podrían ser tan amables de hacer su propia respuesta a propósito de qué es la ilustración. Esto es algo así como que si estuviéramos hablando en Costa Rica, ¿ya? A Kant lo invitarían a Buen Día para preguntarle qué es la ilustración, ¿verdad? Entonces Kant iría y hablaría de la ilustración. Claro, muy probablemente si fuera Buen Día, a Kant lo llamarían para preguntarle cómo acomodar más bonitamente los muebles en la casa o algo así por el estilo, ¿verdad? O cuáles son las pelucas de verano, una cosa así. Bueno, pero el punto es, en aquella época en que se le hacía un poco más de caso a los autores y a la filosofía y se tenía un poco más de conciencia a propósito de temas que iban un poco más allá de la selección nacional, ¿verdad? En aquella época a los autores, a las autoras, se les preguntaría más bien sobre algo tan crucial como cómo podemos entender este movimiento cultural que se llama ilustración, ¿verdad? Es una maravilla. Y Kant tenía esta noción de que la ilustración es esta parte madura de la modernidad en la cual la razón, que en la modernidad empezó a ser tan claramente una herramienta privilegiada para el conocimiento del mundo, para dar nuestras explicaciones de mundo y para hacer una propuesta a propósito de lo que queremos hacer en el mundo, Kant dio su propia respuesta, ¿verdad? Y Kant era un ilustrado convencido. Bueno, él mismo acepta que ellos no alcanzaron a estar ilustrados. Todavía en ese entonces no se había alcanzado la ilustración, pero para Kant es un proceso. Es un proceso en el cual se está. Kant en alguna parte dice, no somos, nuestro periodo no es un periodo ilustrado, es un periodo en ilustración. Una de las características que tiene la modernidad es cierto optimismo.
algunas veces ingenuo, pero ciertamente cierto optimismo. Y este optimismo tiene que ver con que estaban realmente con tanta confianza en que la razón de verdad estaba aportando como herramienta de conocimiento, como herramienta de explicación, como herramienta a partir de la cual podemos remitirnos para hacer un modelo representacional del mundo, estaban tan convencidos de que eso estaba bien, que eran optimistas y consideraban que iba todo para mejor. Esta palabra que llamamos hoy en día progreso, en la modernidad lo que significaba es, vean, tenemos herramientas que nos están permitiendo avanzar mucho y muy rápidamente. Y en cierto sentido tenían razón. En la modernidad se dieron muchos avances muy rápidamente, gracias al conocimiento científico. Habíamos visto lo del método en Descartes, cómo esto ayuda a las ciencias, la explicación que se está teniendo del mundo está avanzando, pero a pasos agigantadísimos, ¿verdad? Y cada vez que nosotros entramos en un proceso de aceleración del conocimiento, tiende a haber esa expectativa a propósito de un cierto progreso, como de que ahora sí las cosas van a mejorar, ahora sí como que vamos a entender mejor el mundo, mejor y definitivamente, ¿verdad? Esto es como en los años 60, por ejemplo, que surge el boom tecnológico, en los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? Que eso hasta se ve hasta en las fábulas. Si ustedes ven, por ejemplo, los supersónicos, los mismos Picapiedra, las fábulas de Hanna-Barbera, lo que están es simplemente dando a entender que la sociedad está alcanzando una cierta comodidad tecnológica y de organización gracias a los logros también materiales, ¿verdad? Bueno, eso en la Ilustración y en la modernidad también pasaba, ¿verdad? Y Kant es un autor importante no solo dentro de la modernidad, no solo dentro de la Ilustración, sino es importante en toda la historia del pensamiento. ¿Se acuerdan cuando les decía yo que con Platón y con Aristóteles uno los podía subir al ring con cualquiera? Bueno, Kant también es uno de esos pesos pesados que uno puede subir al ring con cualquiera. Y da buena pelea, digamos, y da buena pelea. Digamos que a favor de Kant o contra Kant se han venido peleando un montón de autores después de Kant, impresionantemente, ¿verdad? O sea, Kant es de esos que salió muy respondón, digamos. Siempre vacilo con esto, porque Kant físicamente era bastante pequeñito. Kant medía 1,5 metros. ¿Ya? Y era como muy delgadito, como muy enfermizo, ¿verdad? Pero era pequeñito y delgadito, pero a la hora de dar la batalla salió respondón. Era algo así como Vegeta, ¿ya? Uno lo ve pequeñito y flaquito, pero después cuando uno se da cuenta es bastante fuerte, ¿no? Filosóficamente hablando, Kant es también impresionante lo que hace. Es impresionante lo que hace, independientemente de que también, pues, su propuesta ha sido revisada y ha sido superada. Ahora, veamos ciertas cosas en general sobre el autor, ¿verdad? Ok, perfecto. Permítanme un momento. Bien, Kant es una figura muy curiosa, muy curiosa. Es una persona que se dice que no salió nunca de su pueblo natal. Nació y murió en Königsberg, el actual Kaliningrado. De Kant se suele decir que es uno de los autores alemanes más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, eso es solamente un decir, porque eso es anacrónico. Kant no fue alemán. Alemania no nacería sino como 80 años más o menos después de que muriera Kant. O sea, Kant era lo que podríamos llamar un prusiano, ¿verdad? Cuando Kant nace, él pertenecía a lo que vamos a entender como Prusia. Sin embargo, dependiendo la época en que Kant hubiera nacido, habría sido, bueno, cuando nació fue prusiano, ¿verdad? Más adelante, Königsberg, que es el actual Kaliningrado, era parte ya no de Prusia, sino de Polonia. O sea, en algún momento Kant habría sido polaco. Y si hubiera nacido en esta época sería ruso, ¿verdad?
Ahora, evidentemente es un autor alemán en el sentido de que su obra la escribe en alemán y también escribe en latín, en un latín, digamos, vamos a ver, digámoslo así, decía don Arnoldo Mora en un latín macarrónico, ¿verdad? Un latín, cuando uno lee a Kant en latín, uno se da cuenta de que es alguien que está pensando en alemán para escribir en latín, ¿verdad? Eh, entonces, pues, pero la mayor parte de su obra la escribió en alemán. Por eso es que se lo referencia como un autor alemán, ¿verdad? Pero ya entendimos, ¿verdad? Kant realmente fue prusiano, para decirlo con toda la propiedad del mundo, ¿verdad? Kant también, una característica que tiene es que fue una persona sumamente longeva. Kant muere de 80 años en una época donde eso no era realmente tan común. Y además tiene sus méritos en el sentido de que Kant fue una persona bastante enfermiza. Ahora, Kant pasa un periodo bastante grande antes de su obra cumbre. Su obra cumbre es de 1781 y es la obra de la cual vamos a leer una selección, La crítica de la razón pura. Antes de eso, Kant había escrito un montón de cosas. Kant hizo aportes bastante significativos en ciencias, en geografía. En algún momento se le ofreció una cátedra de poesía, ¿verdad? Era un estudioso de la lógica, también se sabe que estudió matemáticas, ¿verdad? Era un hombre con mucho conocimiento, con muchísimo conocimiento. Ahora, a partir de 1781, con la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant da un viraje a su producción y genera su propio sistema. ¿Por qué Kant tiene la necesidad de crear su propio sistema? ¿Por qué hace su propia propuesta? En la modernidad hay dos corrientes, hay una tensión entre dos posturas que tratan de explicar el mundo a partir de principios que son diferentes entre sí. Por un lado, nosotros ya vimos a Descartes, está el racionalismo, que parte del hecho de que la razón es en última instancia el fundamento a partir del cual se conoce todo. Y todo lo que conocemos y la experiencia que tenemos del mundo y todo esto, en última instancia, remite en sus fundamentos últimos y en sus seguridades últimas a la razón, ¿verdad? Como en Descartes. Las seguridades que podemos tener son más de la razón que, por ejemplo, de los sentidos. Eso ya lo vimos en las meditaciones, ¿verdad? Por otro lado, en la acera del frente, tenemos a los empiristas, quienes más bien proponen que la experiencia es la fuente principal, más importante y en última instancia fundamental del conocimiento. O sea, todo nuestro conocimiento en última instancia para un empirista siempre va a remitir a la experiencia. Y eso no quiere decir ni que en el empirismo se desprecia la razón como fuente de conocimiento, ni que en el racionalismo se desprecia la experiencia como fuente de conocimiento, sino que cada uno de ellos plantean el racionalismo la razón y el empirismo la experiencia como los puntos fundamentales medulares del conocimiento. Kant hace una propuesta en la crítica de la razón pura a propósito de qué es lo que vamos a poder conocer, pero fundamentalmente cómo lo vamos a poder conocer. O sea, qué es lo que puedo conocer es la pregunta clave y cómo la metodología del conocimiento es un cuestionamiento que a Kant lo tiene, pero podemos decir prácticamente obsesionado, ¿verdad? Entonces, a partir de 1781, Kant hace un giro y trata de ver cómo hace un sistema y Kant lo que toma, lo toma de estas dos, de alguna manera lo toma de estas dos, ¿verdad? De estas dos propuestas.
toma cosas que son racionalistas, especialmente por toda la raigambre racionalista alemana, que es importante, o bueno, prusiana, como hemos dicho, ¿no? Todo lo que viene de Leibniz, Wolff, todo esto es importantísimo para Kant. Pero por otro lado, también Kant está al tanto de lo que están proponiendo los empiristas, Locke y Hume, por ejemplo, son importantísimos para su propuesta. O sea, de alguna manera dialogar con Locke y con Hume es importante para Kant, con el mismo Berkeley, lo menciona en la crítica de la razón pura. Entonces Kant lo que hace es una propuesta que trata de resolver problemas filosóficos, epistemológicos, metafísicos, tomando como base principios que vienen de estas dos corrientes, por decirlo de alguna manera. Kant no es propiamente hablando ni racionalista ni empirista, sino que lo que hace es un modelo que, por así decirlo, se fija en las dos propuestas y hace una propuesta completamente novedosa, que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es la propuesta crítica kantiana. A eso nos vamos a acercar un poquito revisando este texto. Kant fue tal vez el último, o si no, uno de los últimos pensadores realmente enciclopédicos. Como les decía, fue cultivador de bastantes áreas de conocimiento. O sea, tenía un conocimiento amplio de muchas áreas. Digamos un par de cosas más. Tenía ciertas costumbres muy regulares, por ejemplo, todos los días salía a dar una caminata, todos los días. En la historia de la filosofía occidental, Bertrand Russell dice que los campesinos que vivían por los caminos en que andaba Kant esperaban a que pasara Kant para sincronizar los relojes de su casa, digamos, porque era muy regular, digamos, Kant. Muy probablemente haya tenido, hay quienes hemos siempre comentado de que muy probablemente haya tenido algún tipo como de esto de ser como compulsivo, como muy ordenado, como una cosa por el estilo, ¿verdad? Se sabe que era un muy buen jugador de billar y además se sabe que le encantaba tener invitados a comer. ¿Verdad? Generalmente invitaba a personas a comer y se dice, los biógrafos dicen que las sobremesas en la casa de Kant eran legendarias, eran súper extensas, se quedaban ahí conversando y hablando y discutiendo sobre ciencias, filosofía, arte, poesía, etcétera, etcétera. Parece ser que era un muy buen anfitrión. Ahora, el proyecto crítico de Kant, que inicia con la crítica de la razón pura y llega hasta básicamente su muerte, digamos que Kant hacia sus últimos años empezó a decaer su capacidad de producir, entre otras cosas porque por su avanzada edad, Kant murió con locura senil, ¿verdad? Pero a partir de 1781, con la publicación de la Crítica de la Razón Pura, se conoce lo que se va a llamar el periodo crítico de Kant. Todo lo que está antes es el periodo precrítico, porque es antes de la crítica, y todo lo que aparece después es el periodo crítico. Salvo tal vez con la excepción de las lecciones sobre ética, que ya venían con ciertas ideas y las escribe y las enseña antes de la escritura de la crítica de la razón pura, salvo tal vez esa excepción y salvo tal vez ciertos contenidos, los cuales va a transformar también en su propuesta estética, el giro es bastante notable. El giro es bastante notable. Ahora, el proyecto crítico de Kant no me lo van a creer, es crítico, en el sentido de que Kant lo que nos dice es que, vamos a ver, la noción de crítica que vamos a tener con Kant es que las cosas hay que tomarlas y revisarles sus alcances. Básicamente de eso se trata. El texto de la crítica de la razón pura, básicamente de lo que se trata es ver cuáles son los alcances de conocimiento. Kant se hace una gran pregunta en la crítica de la razón pura, que es ¿qué puedo conocer?
sea, ¿cómo es que puedo evaluar el conocimiento tal como lo hemos venido proponiendo en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, y evalúo hasta dónde da de sí eso que llamo conocimiento? Hacerlo es importante para poder entender hasta dónde llega, hasta dónde da de sí y cómo puede mejorarse y, por supuesto, hacerlo avanzar. En la propuesta de Kant vamos a encontrar ciertas variables de la modernidad, como ya les decía, por ejemplo, el sujeto como centro de la explicación. En este sentido, Kant habla del sujeto. El sujeto para Kant es el fundamento de todo. De hecho, como les decía, la pregunta, ¿qué puedo conocer?, la podemos explicar en el sentido siguiente. Dado que yo soy un sujeto de estas características, o dado que somos sujetos de estas determinadas características, ¿qué es lo que yo puedo, epistemológicamente hablando, hacer con estas características? ¿Verdad? Eso, entre otras cosas, porque el sujeto es en última instancia ese o esa que posee la razón, que es esta herramienta fundamental, central en el pensamiento moderno, ¿verdad? Otra cosa de la modernidad es que el modelo o la expectativa de conocimiento es el conocimiento científico. Kant admiraba se nota que admiraba a mucha gente y que respetaba a mucha gente, pero el modelo, digamos, de conocimiento que más admiraba Kant era la propuesta de Newton como teoría explicativa. Kant, digamos que él se ponía a pensar en Newton y suspiraba. Y decía, ¿cómo puedo yo hacer en filosofía lo que Newton hizo en física, o en ciencias, o en filosofía natural, propiamente hablando? ¿Verdad? En ese sentido, ¿verdad? Kant lo que está buscando es producir un sistema de pensamiento que nos garantice en filosofía, en metafísica, en epistemología, las mismas seguridades que Newton está ofreciendo en el pensamiento científico. ¿Verdad? Es como un modelo, es como una aspiración, es como algo importante para Kant, ¿verdad? Ya habíamos hablado del optimismo de la modernidad, ¿verdad? O sea, hay esa noción de que efectivamente estamos conociendo bien el mundo y vamos hacia mejor, ¿verdad? Podemos decir incluso que ese optimismo resulta en algo que se ha solido llamar, o se suele llamar como el desencantamiento del mundo que se da en la modernidad. El desencantamiento del mundo que se da en la modernidad es hacer que a partir de la explicación racional el mundo pierda completamente todas esas características que lo hacen ominoso, que lo hacen que lo hacen misterioso, ¿verdad? La modernidad, si hay algo si hay una expectativa que tiene, es la posibilidad de explicar las cosas, explicarlas para conocerlas, para manipularlas también. Por un lado, lo que antes se entendía como algo misterioso, por ejemplo, en la Edad Media, en última instancia, remitir como criterio último, como fundamento último, a una divinidad que realmente, en última instancia, no se puede ni conocer, ni tan siquiera pensar eficientemente, eso le da un halo de misterio a la explicación, ¿verdad? Y en última instancia, podríamos decirlo con esta palabra que el mismo Kant utiliza, es un pensamiento muy dogmático, en tanto que cuando llegamos al punto que ya no podemos explicar, ese punto tiene que ser aceptado precisamente porque la explicación así lo demanda, ¿verdad? En la explicación teológica, Dios es una primera causa, un primer momento, y no lo podemos explicar, o queremos ir más allá de Dios, y simplemente se parte del hecho de que eso no es posible, porque ese punto es, además de indemostrable, incuestionable. Kant lo que dice es, no, nuestra época, que es la época de la crítica, por eso es un periodo crítico, ¿verdad?
nuestra época, que es la época de la crítica, de lo que se encarga es de tratar de cuestionar y desmontar toda explicación. De alguna manera, la crítica es, por así decirlo, una manera, una metodología, digamos, sistemáticamente diferente, pero que en última instancia remite a lo mismo que la duda cartesiana. La duda cartesiana era esto de poner en tela de juicio absolutamente todo, ¿verdad? Para ver de ahí qué sobrevive. La crítica es exactamente lo mismo, es esta necesidad de reflexión en función de los alcances de todos los fenómenos. Y Kant decía, nuestra época, que es la época de la crítica, se encarga de repensar absolutamente todo. Y Kant criticaba, o mejor dicho, señalaba que hay dos ámbitos de conocimiento que tradicionalmente se sienten por encima de toda crítica y de toda duda. Que según él eran, por un lado, el derecho, que por su majestad, diría Kant, se siente que está por encima de todo cuestionamiento, y por otro lado, la cuestión teológica, la cuestión religiosa, que por su santidad, diría Kant, también sienten que están por encima de toda crítica, de todo cuestionamiento. Y eso se desmonta en la modernidad. En la modernidad absolutamente todo es sometido a la revisión de la crítica. Y esto para Kant es importante. Y esto para Kant es adecuado. Y esto para Kant es deseable. ¿Verdad? Por último, lo que les decía, Kant consideraba que más adelante a quienes vendríamos después nos iba a tocar estar en mayor posesión de explicaciones racionales, o sea, íbamos a remitir cada vez más a la razón como una herramienta, y cada vez eso nos iba a permitir explicar de mejor manera el mundo. Por eso es que decimos que el mundo se desencanta, ya el mundo no es misterioso, ya no es un lugar encantado, por así decirlo. Ya las cosas en el mundo no pasan por algo misterioso, sino que todo en el mundo remite a una explicación que puede darse. Con la modernidad, se empieza a morir lo inexplicable y se convierte todo en explicación causal. La modernidad es bastante determinista en ese sentido, por lo menos explicativamente. A partir de este tipo de pretensiones de conocimiento, podríamos decir que es la modernidad con la metodología científica que hizo posible la que hace que dejemos de lado lo inexplicable, y en el mejor de los casos, cuando hay algo que no se puede explicar, algo que con cuya respuesta no podemos dar, no es algo inexplicable, sino inexplicado. O sea, lo que se tiene es la noción de que en el momento en el que cultivemos lo suficiente la razón y avancemos lo suficientemente en ella, vamos a tener las herramientas para efectivamente explicar eso que no podemos explicar ahora. Por eso era optimista. Por eso era optimista. Los de la escuela de Frankfurt le dirían a Kant, claro, usted es optimista porque a usted no le tocó el siglo XX, ¿verdad? Porque esa misma razón en la que la modernidad y la ilustración confiaba, es la razón que hace posible, instrumental y tecnológicamente, las atrocidades de la guerra, las atrocidades de las matanzas, de las cuales fueron terribles ejemplos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Esas son las contradicciones, digamos, que después de Kant empezaron a observársele la razón. Otros señalamientos, digamos, a estas posturas tan centradas en la razón, vendrían ya a la vuelta de la esquina, o sea, a la vuelta de la vida de Kant, estaba por surgir el movimiento romántico, que fue un movimiento que empezó a rescatar lo que tenía que ver con el sentimiento y con algo que no es que niega la razón, pero sí ubica en una importancia tal como la de la razón a cierta sensibilidad y cierto ímpetu estético, por decirlo de alguna manera, que en la modernidad parece haber quedado de lado.
O si no de lado, pues por lo menos parece así que ha sido, ¿cómo decirlo? Desplazado, encandilado por la luz de la razón, por decirlo de alguna manera. Y a partir del romanticismo y de otras posiciones, acá también se lo ha criticado mucho en relación con estos. Bueno, veamos otras cosas a propósito de la propuesta kantiana. En la propuesta kantiana vamos a encontrar tres grandes campos, tres grandes ámbitos, tres grandes preocupaciones, tres grandes preguntas, tres grandes cosas que resolver, tres grandes áreas de problemas filosóficos. Estos tres ámbitos van a ser el teórico, el práctico y el estético, ¿verdad? El teórico y el práctico son muy fáciles de distinguir, bueno, el estético también, pero el punto es, los que hay que distinguir son el teórico y el práctico. El teórico, que también se llama especulativo o epistemológico, es el que tiene que ver con el problema o los problemas de conocimiento. ¿Qué puedo conocer? Es la gran pregunta de la crítica de la razón pura. ¿Qué puedo conocer? ¿Verdad? Tiene que ver con esa posibilidad que tenemos de efectivamente hacer una efectiva, una adecuada representación explicativa del mundo. Ojo, acá Kant va a discutir sus problemas metafísicos, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde está la metafísica aquí? ¿Por qué estamos hablando de un texto epistemológico en un curso de metafísica? Ustedes habrán visto desde que vimos a Aristóteles, y de alguna manera también se puede ver en los presocráticos. Desde entonces, el problema metafísico, el problema de decir lo que son las cosas, está muy aparejado con el problema de cómo podemos conocer que las cosas sean eso que decimos que son. ¿Se acuerdan? Desde el puro inicio, cuando estábamos viendo las nociones generales, yo les decía que hay un parangón imposible de dejar de lado entre lo que las cosas proponemos que son, explicativamente, obviamente, o sea, lo que supuestamente, ontológicamente, nos dice el ser de las cosas y lo que epistemológicamente nosotros podemos reconstruir explicativamente y conocer adecuadamente de las cosas del mundo. Sería muy extraño que nosotros, yo les decía en aquel momento, que nosotros dijéramos que las cosas son de una determinada manera, pero que no las podamos conocer de esa determinada manera. Sería muy extraño que digamos, es que nuestro conocimiento nos dice que las cosas son así, pero sabemos que son de una manera distinta, ¿lo ven? Entonces, hay un parangón muy importante, hay una relación muy importante entre metafísica y epistemología. Y eso en Kant va a quedar clarísimo, al punto de que, lo vamos a ver más adelante, la metafísica está definida en Kant, por lo menos en dos ocasiones en el texto de la Crítica de la Razón Pura, como una función de la epistemología. O mejor dicho, lo que vamos a entender metafísicamente lo vamos a entender en términos epistemológicamente establecidos, por decirlo de alguna manera. Eso es el ámbito epistemológico especulativo al cual le vamos a dedicar lectura. No vamos a ver parte de lo práctico, aun cuando para Kant hay una metafísica de lo práctico, que se llama la metafísica de las costumbres. Pero esto tiene que ver con una problemática que sí es completamente aparte. En la parte práctica, Kant va a resolver todo lo que tiene que ver con el problema de la ética. El problema fundamental de la parte práctica es el problema de la libertad, que dicho sea de paso, para Kant es el problema fundamental de la filosofía. Aun cuando su texto más grande es el de la Crítica de la Razón Pura, para él el problema más importante no lo resuelve, lo presenta en la Crítica de la Razón Pura con pretensiones especulativas, pero lo resuelve en el sentido práctico en la Crítica de la Razón Práctica. Y para él ese es el problema más importante de la filosofía, y ese lo podrían ver en Introducción a la Ética si la llevaran conmigo. Ahí les queda la invitación. El punto es, una vez que hemos establecido esa diferenciación, el problema por un lado del epistemológico y el problema por otro lado de lo práctico de la libertad, podemos establecer también un tercer ámbito
que no es propiamente hablando un ámbito separado de los anteriores dos, sino que es un lugar de explicaciones, es un lugar de representaciones simbólicas en la cual tomamos herramientas y tomamos prestados problemas tanto de lo teórico como de lo práctico. Y vemos cómo es que funciona esa parte estética, como algo que está en un encabalgamiento entre lo teórico y lo práctico. ¿Verdad? Ahora, volvamos a lo teórico, que es lo que nos está preocupando acá en el curso de metafísica. Para Kant, la pregunta de qué puedo conocer es cómo puedo generar conocimiento adecuado o seguro del mundo. Eventualmente, a partir de ahí podríamos proponer una ontología. Sin embargo, hay que decir una cosa. Cuando con Kant hablamos de una ontología, estamos hablando de cómo es que nosotros nos representamos las cosas que decimos conocer y no tanto cómo es que son las cosas que decimos conocer. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo hablar de cómo nos representamos las cosas de cómo las cosas son. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Queda clara? De nuevo, profe. Ok, vamos a ver. Yo les puedo hacer una pregunta. Bueno, quienes están sentadas, sentados o acostadas en este momento, ¿sienten aquello en lo que están sentados, sentadas, acostados o acostadas? ¿Lo sienten? Sí. Ok, ¿sienten la silla? ¿O la cama? ¿O el piso? No sé ya dónde más se pueden recostar, eso ya es cuestión de cada quien. ¿Sienten eso en lo que están? Pues sí. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿sienten eso en lo que están? ¿O lo que sienten es la respuesta que su corporalidad hace a partir del hecho de estar sentados o recostados o acostados en esa cosa? Son cosas distintas. O sea, el punto, aquí lo que quiero es clarificar lo siguiente. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Conozco la silla o conozco un cúmulo de representaciones que yo me hago a partir de la silla? Son dos cosas distintas. Con Aristóteles, nosotros podríamos decir directamente que conocemos la silla. ¿Por qué? Porque la silla, se acordarán ustedes, lo vimos hace unas cuantas clases, la silla es un compuesto que lo que hace es que una forma configura una determinada materia. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo sé eso, cuando yo conozco la silla, por medio de los sentidos, por medio de lo que puedo escribir de ella, o sea, por medio de mis conceptos también, pero cuando yo conozco la silla, yo conozco la silla. Ontológicamente hablando, la silla es eso que conozco. Con Kant, eso es un problema. Eso es un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién me dice a mí que efectivamente las características que yo conozco de la silla son objetivamente de la silla y no están de alguna manera condicionadas también por el tipo de bicho que soy yo? ¿Ya? Se los pongo así. ¿De qué color? Vamos a ver, si yo les digo a ustedes, piensen en manzanas, ¿cuál es más o menos en qué color pueden pensar generalmente cuando piensan en manzanas? De ahí rojo y verde. Rojo y verde, efectivamente. Ahora, la pregunta es, ¿las manzanas son rojas y verdes? ¿Por qué no pensaron en manzanas, qué sé yo, eh, amarillas fosforescentes? ¿Por qué no? Porque Dicho sea, nosotros percibimos las manzanas de determinado color, pero sí, hay algunos animales que pueden verlas de otro color. esa es la cosa. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo son las manzanas? Profe, O son las manzanas de una determinada manera? Dígame, eso ya, ok. perdón, es que Marco había levantado la mano hace ratillo. No, profe, que hable José. Adelante, Esa parte, esa parte. adelante. Ok, que eso ya no es zoológico, ¿no? También. Sí, claro, pero también lo habíamos visto desde el inicio.
Está también dentro de este parangón que decía entre lo epistemológico y lo metafísico está también lo nociológico. Lo nociológico como algo que también tiene que ver con ambas cosas, porque lo nociológico tiene que ver con las nociones que tenemos nosotros, o sea, nociones, epistemología, que tenemos nosotros acerca de las cosas, ontología, metafísica. Sí, efectivamente. Ahora, el punto es, ¿cómo son las cosas? ¿Son como nosotros las conocemos o son diferentes? Y si son diferentes de cómo las conocemos, ¿qué quiere decir eso? Les pongo un par de ejemplos. Bueno, puedo ponerles varios. Vamos a ver. No sé cómo estarán ustedes con esto de las historias del catecismo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay una historia muy curiosa, en el texto bíblico que es la de un señor que estaba endemoniado y que era de Gadara, se llama el endemoniado gadareno. Y es muy interesante, es un pasaje fascinante, porque parece ser que andaba este señor bastante endemoniado y Jesús se lo topa. Y entonces llega Jesús y de pronto, y Jesús con la autoridad que tiene, ¿verdad? Jesús era un personaje importante, digamos, en el texto bíblico. Entonces Jesús le dice al Señor, es más, habla con los demonios directamente, los interpela y les dice, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Y lo que le responde, lo que está adentro del Señor, recuerden que se parte del hecho de que la posesión demoníaca es posible, en el texto bíblico eso es una posibilidad, y los demonios que están dentro del endemoniado, lo que le responden es onomamoi legión, jotipolo y esmen, llámanos legión, porque somos muchos, ¿verdad? O sea, estaba cundido el hombre, ¿verdad? Y Jesús lo que le dice, no, se me van saliendo. Entonces los demonios le piden permiso a Jesús de que se salieran de ellos, y ellos le piden permiso de salirse del endemoniado, y ahí cerca había una piara, un grupo de cerdos. Entonces le dijeron, bueno, ya que nos vamos a salir de este compa, ya déjanos meternos en los cerdos que están ahí. Y Jesús le dijo que sí, ¿verdad? Sí, váyase, total. Jesús era judío y para Jesús los cerdos también eran inmundos, ¿verdad? Entonces, sí, los dejó irse, ¿verdad? Entonces el punto es que los demonios soltaron el cuerpo de este señor y se metieron en los cerdos. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? En relación con esto de cómo es el mundo y cómo lo representamos, si nosotros pudiéramos hacer ese experimento de meternos en el cuerpo de un cerdo, de pronto el mundo aparecería de una manera completamente distinta para nosotros. Si nosotros nos metemos en el chancho, ¿verdad? Oleríamos mucho mejor, o sea, oleríamos en el sentido de que tendríamos representaciones olfativas muchísimo más potentes que las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque los cerdos tienen un sentido del olfato muchísimo más desarrollado que el nuestro. Entonces, sería muy interesante, ¿verdad?, poder meterse en un chancho. O sea, meterse con nuestra conciencia en el cuerpo de un chancho. De pronto, el mundo se convertiría en una cosa completamente distinta. Yo no sé cuál es la capacidad visual de un cerdo, digamos, pero podría que eso cambiara. La capacidad olfativa sería otra cosa. Muy probablemente la capacidad también táctil sería distinta. O, por ejemplo, si uno pudiera meter su conciencia en una mosca, ¿eh? Uno podría, los ojos compuestos de las moscas les permiten ver el mundo de manera distinta. O imagínense qué interesante meter la conciencia nuestra en el cuerpo de un depredador de estos de las películas, que ellos lo que ven es en un esquema térmico. Eso sería fascinante. Fascinante. Ahora, a partir de eso, es que puedo volver a hacerle la pregunta. ¿Qué es lo que puedo conocer del mundo y cómo es que puedo estar seguro de que el mundo es eso? Entonces, de nuevo, ¿sienten ustedes la silla en la que están sentados o sentadas, en la cama que están acostados o a donde quiera que estén recostados o recostadas? ¿O lo que sienten es ese cúmulo de representaciones que ustedes generan a partir de esa interacción con ese mueble, con ese colchón, con ese piso, con eso, donde diablos quiera que sea que estén?
¿Se entiende? Esa pregunta, a partir de una propuesta como la kantiana, se resuelve de manera distinta a lo que tradicionalmente se había venido haciendo. Entonces, ven que la pregunta implica también un problema perfilado de manera un poco distinta. No sé si esto quedó claro o si necesitan que retome algo. Profe, yo creo que ahora sí va con lo que yo quería decir. Es Adelante. que, volviendo al ejemplo de la silla, Ajá. eh, si por ejemplo quisiera comprar una silla de un modelo, pero quiero saber cuál me gusta más o cuál es mejor, pero ambas sillas son de la misma marca y todo el mismo diseño, ¿verdad? Pero opino que esa sensación de lo de estar sentado influye mucho, Ajá. porque al fin y al cabo puede que sea la misma silla. Ontológicamente hablando de lo que hemos visto al principio del curso, pues no es la misma silla, pero usted me entiende. Ujú. Son Eh, sillas iguales. sí, sí, sí. Eh, Luego empiezo a pensar cómo interpretan las cosas la gente no vidente, ¿verdad? Ujú. Porque ahí sí sería lo de que no reconocen la silla, sino lo que se siente de la silla. Ajá, Ahora, pero usted también, aunque la vea. ajá, sí, 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 La, o la sea, única uno, diferencia, la única diferencia es que un ciego de nacimiento, por ejemplo, no lo hace a partir de imágenes visuales. ajá, Usted muy probablemente sí lo haga a partir de las imágenes visuales porque usted que tiene la vista integra ese conocimiento con imágenes visuales. Un ciego de nacimiento simplemente no lo hace. ujú. Sí, como que tengo ambas facultades, pero el ciego solo tiene una. Sí, 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 sí. Eso también es la pregunta. Hay una pregunta muy interesante y es que para uno que tiene la capacidad visual, le es difícil imaginar cómo sueña un ciego, por ejemplo, una ajá, persona ciega de nacimiento. Porque sí, simplemente uno no sabe lo que es estar en esa ausencia de visión. De la misma manera, uno sabe lo que es cierto silencio, pero uno no sabe lo que es el silencio de la sordera, por ejemplo. ajá, ¿Verdad? Y son simplemente registros distintos. Ahora, el asunto es, vean que de nuevo, aquí en Kant lo que estamos es teniendo que resolver qué es lo que conocemos del mundo a partir de los sentidos que tenemos, o sea, que generan nuestras representaciones de mundo, ¿verdad? Este, como fundamento para generar lo que entendemos de mundo. Entonces ven que aquí está el principio empírico trabajando, pero también el principio racional trabajando, porque en última instancia lo que representamos, la imagen mental que tenemos del mundo, surge a partir también del intercambio que tenemos en la sensibilidad de las cosas. Pero por otra parte, también hay ciertas capacidades que son completamente racionales que además facultan la posibilidad de conocer el mundo en la experiencia. Ahí vamos a ver cómo se maneja esto en la propuesta kantiana. Profe, Ah, hola. pero de hecho, o sea, en realidad es como muy complicado conocer el mundo a partir de los sentidos de uno, ¿verdad? Porque eso es como muy, o sea, puede inducir mucho a error, pueden haber ilusiones, pueden haber alucinaciones, o es que, o una teoría que había escrito Carpintero sobre, por ejemplo, el distanciamiento de las estrellas, ¿verdad? Que nosotros ahorita vemos una estrella, pero realmente no está ahí, realmente ella explotó hace muchos millones de años, simplemente que hasta ahorita nos llega la luz. Es Entonces, posible, sí. Uh-huh. entonces, de hecho, me acuerdo que Wittgenstein había dicho algo así como que en realidad, bueno, primero, que es muy inexacto y es demasiado entrar en error quedarse con la sensibilidad que usted tiene del mundo. Simplemente usted está teniendo una metáfora de él, no es como él es realmente. Claro, el asunto es cómo estar seguros, cómo estar seguras
de que eso evidentemente es así. De hecho, Kant parte del hecho de que efectivamente nosotros no agotamos todo lo que se puede conocer del mundo. Sharon, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Sharon, Kant parte del hecho de que nosotros no podemos agotar todo lo que se puede conocer del mundo. Pero vamos a ver, hace 100 años, Moore, el lógico, objetaba de que, ¿y cómo podemos estar seguros de eso? O sea, vamos a ver, si de verdad el problema es que no tenemos ningún fundamento para decir que ya completamos el conocimiento del mundo, si lo que pasa es que ignoramos que sea el conocimiento cabal del mundo, no hay nada que impida, decía Moore, argumentaba Moore, no hay nada que impida conjeturar de que efectivamente lo que conocemos es lo que hay, aun cuando partimos del hecho de que no sabemos si eso es definitivo. Y da pie para pensarlo, ¿verdad? Ahora, el punto es, el conocimiento, y hoy lo vamos a ver ahora, para Kant parte de la experiencia, empieza con la experiencia, pero no solo es experiencia. Nosotros conocemos cosas que no podemos experimentar, definitivamente. ¿Ya? Ahora vamos a poner un par de ejemplos a propósito de esto, pero de que el conocimiento del mundo está atravesado también por la experiencia, aun cuando la experiencia pueda tener algunos inconvenientes, como lo veíamos con Descartes, para Kant es importante como punto de partida. No sé, Sharon, si con esto más o menos te respondo. No, sí, sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Veamos un par de cositas más y nos vamos a la pausa política, ¿verdad? En relación con las referencias al texto que ustedes están leyendo, ustedes van a encontrar unos numeritos al margen, como lo pueden ver acá, ¿verdad? A19, B33. Estos números son la referencia a la paginación que tienen estas partes del texto en la colección de la academia, ¿verdad? Así como lo habíamos visto también con Aristóteles, Kant tiene una colección canónica, se llama así, una colección técnicamente recopilada de sus obras. Hay realmente dos tipos de referencia. La crítica de la razón pura se va a referenciar a partir de, generalmente, las iniciales del nombre del texto, K, R, V, tanto K como la V en mayúscula y la R en minúscula, porque en alemán, si no lo saben, pues les cuento, en alemán los sustantivos, todos van en mayúscula, y los adjetivos van en minúscula, y esto es lo que pasa aquí. Este es el nombre de la Kritik de la razón pura, Keine Vernunft. Entonces, se referencian con estas iniciales, y después se va a escribir una letra A o B, ¿verdad? Y por último, un número. La letra A o B lo que me indica es que ese texto que estoy citando, si es de A, lo que significa es que es el texto tal como se publicó en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura de 1781. Y la letra B lo que indica es que el texto es tal como se publicó en la segunda edición. La segunda edición lo que hace es que toma la primera edición y le mete más párrafos Kant. Algunos los cambia y otros simplemente los elimina y mete otros, pero muchos los deja igual, tal cual estaban en la primera edición. Por eso es que ustedes van a encontrar en los márgenes letras A y B y números distintos. De nuevo, la letra A significa que esto fue publicado en la página 19 de la primera edición, aquí como lo están viendo en este ejemplo que les puse ahí en esa imagen. Entonces, cuando vayan a citar a Kant en la Crítica de la Razón Pura, pues háganlo de esta manera. Las otras obras se citan de manera distinta, eso, si alguna vez llevan algún curso sobre otra, en la que tengan que leer alguna otra obra de Kant, pues ahí los orientarán a propósito de cómo
de cómo se hace. Esto es simplemente como para que tuvieran ese dato. Bien, entonces por ahora dejo de grabar en este momento.